No sé escribir cartas de amor, así que te voy a escribir un libro, un ensayo o unas memorias o un no sé qué. Me preocupa el tiempo o la constatación del tiempo, del poco tiempo que nos queda. No el tiempo de las manecillas ni el de los calendarios, ni siquiera el de la escritura, inmóvil, suspendido. El tiempo que me atañe es el de tu cuerpo diminuto, frágil, recostado en la hamaca. Bello morir el que llega en el combate, afirma Virgilio en la Eneida, y al mirarte, debilitada pero sonriente, fatigada pero serena, experimento algo parecido a la felicidad. Porque paradójicamente, solo cerca de tu muerte me siento llena de vida. Es curioso. Escribo reseñas de crítica desde hace 12 años y siempre me he dejado guiar por el precepto de Steiner. La crítica literaria debería surgir de una deuda de amor, procurando rendir, en la medida de mis posibilidades, una especie de tributo a los autores y obras que han trastocado mi vida. No obstante, es ahora, con la noticia de tu enfermedad, que caigo en la cuenta de que también contigo tengo una deuda, si cabe, aún más grande, una deuda que no sé si alcanzaré. Los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy me acompaña la escritora Liliana Muñoz. Estimada Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Recién desempacada. Recién desempacada, aterrizada, jetlagueada. Jetlagueada sobre Sí, todo, sí, ¿verdad? sí. Oye, pero muchas gracias por darte tiempo para venir a conversar sobre Los Umbrales, tu libro más reciente publicado por este sello que decíamos súper notable, Tránsito, que publica tantas plumas jóvenes y que salen de un taller Sí. en Barcelona de Juan Pablo. Sí. Al comienzo de tu libro anuncias que, bueno, citas, mejor dicho, a George Steiner, que es uno de mis autores favoritos, que toda literatura nace de una deuda. En este caso, Los Umbrales, ¿qué deuda pagan? Si es que la pagaron. Claro, o sea, yo creo que cierta sensación de deuda siempre permanece. O sea, incluso, o sea, desde la crítica, es como que escribir crítica en razón de una deuda de amor, como un tributo a autores y obras que te han impresionado, te han impactado. O sea, claro, uno como reseñista, como crítico, intenta como que saldrá esa deuda desde la pasión, desde el compromiso, la lectura atenta, la entrega, ¿no? La convulsión de los huesos, ¿no? Que diría López Velarde, creo. Pero creo que es una deuda que nunca se termina de saldar. Y está bien, porque la terminan de saldar en cierta forma pues otras personas, ¿no? O sea, como la gente que lee termina como de... O sea, uno pone ahí como una especie de tributo, de aquí intento saldar mi deuda, pero no se termina de saldar de todo hasta que no la termina el lector, ¿no? Entonces, es una deuda de amor hacia mi tía abuela, que a mi tía abuela de 90 años, Yoli, una tía abuela yucateca, y bueno, es una deuda de amor y una amistad improbable que surgió hace muchos años, desde que yo era niña. Y es una deuda también como con la memoria, ¿no? No con la memoria histórica, no con las grandes historias, sino con las pequeñas historias de gente ordinaria, que es la que creo que mueve al mundo finalmente, ¿no? Justo creo que es el capítulo 9, si no me equivoco, que comienzas diciendo eso. A mí me llaman mucho la atención los libros que van con las historias de personajes de a pie, ¿no? Sí. Los ciudadanos, los de los oficios, las pequeñas historias y no la H con mayúsculas de los grandes sucesos y los grandes héroes y villanos. Este perfil, este ángulo, ¿cómo lo definiste? ¿A partir de qué? Obviamente el homenaje a tu tía, pero tú como escritora, ¿te importa contar tus historias desde este ángulo por razón de algo en especial? Sí, o sea, a mí me cuesta mucho fabular, o sea, me cuesta mucho como inventar de cero, ¿no? A mí lo que se me da mejor es distorsionar, ¿no? Entonces como que creo que esa distorsión incluso creo que viene de antes de la escritura, o sea, viene de la forma en que miro las cosas, ¿no? Como no sé, donde alguien me dice, ahí viene un grupo de damas apacibles, yo veo una turba iracunda de señoras acaloradas, ¿no? Entonces como que me ha pasado desde siempre que como que la distorsión a veces es pequeña o es una tergiversación como mínima, pero me gusta como alterar mínimamente los hechos, ¿no? O sea, no al grado de una autoficción, sino más cerca de lo real, pero que ya lo real mismo, o sea, la misma realidad la puedas mirar de una forma pues enriquecida y pues más feliz, ¿no? Este ángulo que hablamos, que cuenta, digamos, como en cámara subjetiva, toda la narrativa de tu libro, creo que aborda también el movimiento,
el cambio de residencia, Sí. el viaje, Sí. quién es forastero, de dónde o de qué. Sí. ¿Por qué te interesaba tocar este tema también? Sí, a ver, son dos cosas, ¿no? O sea, respecto a lo que me comentabas antes, también creo, yo sí quería, o sea, sí hubo un esfuerzo como muy patente de hablar como, de hacer un elogio de lo mediano, de lo cotidiano, de lo ordinario, del 99,9% de la gente que somos nosotros, ¿no? O sea, de que la gente que no ha hecho grandes cosas, ¿no? Pero que es finalmente quien mueve el mundo. Y también quería como hablar como de estos vaivenes vitales que hay, ¿no? O sea, a veces son tránsitos para usar la palabra de la editorial, como tránsitos sí. de una etapa vital a otra, pero es un cambio, una modificación como muy, o sea, casi imperceptible, ¿no? De que a veces sí vemos los grandes hitos, una mudanza, un cambio de trabajo y demás, pero todo el tiempo estamos cambiando y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y aquí el cambio va de que, claro, el libro está escrito en dos puntos, ¿no? A veces, o sea, todo transcurre en Mérida, pero Sí. con la presencia, con la conciencia de que yo vivo en Barcelona desde hace mucho y siempre tengo esta sensación de que habito como dos tiempos paralelos, ¿no? O sea, el tiempo de lo que vivo en mi día a día en Barcelona, en mi trabajo y demás, y todo este otro tiempo que a veces permanece como oculto o al acecho y que salta cuando hay una noticia como inesperada o dura, difícil, una muerte, un ingreso, ¿no? Alguna enfermedad grave, y siempre como que creo que las personas que migramos como que siempre tenemos una especie de sensación de alerta, ¿no? De claro, yo puedo desconectar de esa otra vida, de ese otro mundo, pero ese otro mundo vuelve, o sea, vuelve y te persigue y... En ese sentido, ¿cómo la distancia, cómo afecta tu memoria y cómo afecta la reconstrucción de tu Mérida, de tu familia, de las mujeres, de tu red que tienes ahí maravillosa? ¿Cómo afecta para bien, para mal? ¿O cómo fuiste reconstruyendo todo ese tejido? Sí, bueno, la memoria en general es como mi tema. O sea, y es un tema relativamente reciente, porque en realidad mi tema son los libros sobre libros, ¿no? Son las reseñas de crítica, ¿no? Pero sí quería hablar como de esta obsesión que tengo como con el presente, como Sí. con esta incapacidad como de habitar el presente, de como de sujetar el presente, ¿no? Porque en el momento en que intentamos retener un recuerdo, o sea, una cosa que estamos viviendo, un acontecimiento, ese acontecimiento ya se ha escapado, o sea, ya siempre que vivimos algo lo vivimos desde el recuerdo, ¿no? O sea, incluso esta misma conversación, o sea, Se la recuerdo. claro, será un recuerdo en un segundo, ¿no? O sea, entonces como que todo el tiempo estamos viviendo in absentia, ¿no? Como de un tiempo desfasado, y me interesaba como esta incapacidad de poder aprender el presente, y al mismo tiempo de esta necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, de apresar algo que no sea la realidad, pero que se le parezca, ¿no? Que sea, y que en ese parecerse a lo real resulte a veces como más enriquecido y más habitable también, ¿no? O sea, un lugar más amable, ¿no? Qué interesante. En cuanto al armado del libro, háblame del tono. ¿Cómo definiste el tono? Porque a mí me encantan los libros híbridos que dices, bueno, es memoria, es novela de autoficción, es memoria del yo. ¿Cómo agarraste este tono que pasa también por el diario, por el ensayo? Sí. ¿Cómo definiste el tono y los capítulos que siento que le dan cierto ritmo? La verdad que te lo lees rapidísimo y agarra muy buena hilación. Pues el libro originalmente iba a ser un ensayo, o sea, era un ensayo raso, más puro, ¿no? Sobre la enfermedad, la vejez y el buen humor. Y ya era raro, como la parte de enfermedad, vejez y luego buen humor, Sí. ¿no? Entonces como que ya era una cosa rara y como que creo que el tono partió como de un tono como muy intelectual, o sea, más intelectual, más sesudo, más denso, pero como el personaje de Yoli es la antítesis de eso, o sea, es el antiintelectualismo. Sí. Y yo lo que quería era acercarme a ella, aproximarme a ella como personaje, ¿no? Naturalmente o sea, empezó a aparecer como la oralidad, y luego dije como que no puedo, o sea, ¿cómo puedo, digamos, traducir a Yoli? Y tuve que hacer acopio de distintos géneros, porque dije, no creo, o sea,
yo creo que desde un único punto de vista no seré capaz de... O sea, como que me aproximaba a la figura de Jolie y esta como que me eludía, se me escapaba o sentía que no era el tono adecuado porque, claro, estaba como acercándome a ella hablando de Montaigne o de Stevenson o lo que sea, y dije, no, pero si Jolie no es eso, ¿no? Es una tía abuela que ha vivido desde la sencillez y que en vez de estudiar y pensar y analizar qué significa vivir bien, una buena vida, se ha encargado directamente de vivirla, ¿no? O sea, no ha tenido que pasar por el filtro de la lectura, ¿no? O sea, por la intelectualidad. Claro, de la intelectualidad. O sea, para mí era como un poco inconcebible, como, ¿cómo puede ser que alguien que no le interesa particularmente la lectura sepa vivir bien cuando a mí me cuesta mucho trabajo como que aprender a vivir bien si no lo leo, ¿no? Yo siempre necesito que me lo traduzca un libro. O sea, como que la realidad siempre tiene que pasar por el filtro de la literatura. Y ahí yo detecté otra capa, porque Sí. como que hay otro eje que cruza todos los capítulos, y es justo la reflexión sobre el lenguaje, Sí. La escritura. Vas citando un montón de autores fundamentales. Sí. Te diste esa licencia también. Pues es que ya viéndolo en retrospectiva, ¿no? O sea, yo escribo reseñas de críticas desde 2012, ¿no? Edito en una revista de crítica que se llama Criticismo y aparte colaboro con Letras Libres, Nexos, o sea, con varias revistas, ¿no? Entonces yo digo como que creo que esta en cierta forma terminó siendo otra labor de interpretación, o sea, es como la reseña de una persona, ¿no? Entonces, en vez de reseñar un libro como suelo hacer, intenté reseñar a una persona a través de los libros, ¿no? Qué bonito. Sí, y como que me di cuenta en retrospectiva, ¿no? De por qué había elegido esta mezcla de géneros, ¿no? O sea, porque primero por el tema de la voz, o sea, quería que Jolie estuviera presente, pero desde distintos ángulos. La persona que mira como desde la forma como más literaria, luego ella que se dedica simplemente a vivir, y luego la mirada de Ceci, que es la que ve esa realidad, pero desde un punto de vista, desde un prisma que no está contaminado por la literatura, ¿no? Entonces, Jolie como que sostiene la realidad más real, más dura, ¿no? ¿Y el umbral sería eso para ti? ¿Donde se juntan estos dos temas? Pues yo, o sea, originalmente era un libro sobre la alegría, ¿no? O sea, yo quería que tratara de la alegría en un sentido literario, ¿no? De cómo vive bien una persona a la que no le interesa particularmente la lectura, pero que vive literariamente sin ser particularmente libresca, ¿no? Sí. Y como que no entendía yo del todo, lo terminé entendiendo al final del libro, y dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué Jolie y yo tenemos como esta relación tan improbable, ¿no? Y dije, yo creo que es porque los libros me han enseñado a leer la vida y Jolie me ha enseñado a vivirla, ¿no? O sea, qué maravilla. Y claro, en ese punto de encuentro nace como este libro Oscar curioso. Wilde les decía los poetas de la vida. Sí. Que no saben que son Claro. poetas de la vida, pero son poetas. Y ella solo se dedica a vivir y yo la convierto en personaje, pero igual ni siquiera este libro está más cerca de la realidad que de la ficción. O sea, por eso creo que si tuviera que definir un género serían las memorias, ¿no? Son unas memorias con crónica y ensayo, ¿no? Más que una novela propiamente dicha, ¿no? Y el tema del lenguaje me interesa mucho porque, claro, como yo no sé fabular, ¿no? O sea, mi punto fuerte, por así decirlo, es el estilo, ¿no? Y en ese sentido, pues mi penate, ¿no? es Fabio Moravito. O sea, Fabio Wow. Moravito me encanta. Gran Y él escritor. fue quien leyó la primera versión del manuscrito. Y la primera terminada. O sea, y dije, bueno, entonces me dijo, lee a Natalia Ginzburg, ¿no? Y leí Léxico Familiar y dije, que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Porque aparte es un libro también muy feliz, o sea, como hay acontecimientos bastante trágicos y desgracias y tragedias, pero curiosamente Ginzburg también termina haciendo un libro familiar, pero muy divertido, o sea, uno se ríe. Qué interesante. Por último, los umbrales, ¿con qué libros crees que dialogan de la literatura contemporánea? Ya sea del taller catalán o catalán mexicano o de otras latitudes. Yo creo que, o sea, la referencia más inmediata es eso, Léxico Familiar de Natalia Ginzburg, Desarticulaciones de Silvia Molloy en Eterna Cadencia, porque al final no deja de ser como las visitas a una persona que está enferma, ¿no? Sí.
Creo que también Una mujer de Annie Ernaux. Sí me recordó por ahí, sí, sí, bastante. Sí, creo que Una mujer también sería una buena referencia. Curiosamente pondría una referencia más de cómic. O sea, creo que Peanuts, Snoopy y sus amigos son unos neuróticos que siempre se estampan contra la realidad, pero encuentran la manera de volver a habitar la vida, Claro. que es caótica, pero termina siendo graciosa y divertida, ¿no? Y quizá pondría también, no sé, sí, como, bueno, el idioma materno. O sea, el idioma materno, la brevedad de los capítulos bebe mucho del idioma materno de Fabio Moravito, porque me interesaba mucho como la condensación de la prosa, ¿no? Como de trabajar al detalle una y otra vez, cada subordinada, cada adjetivo, o sea, cada adjetivo. Es un libro muy lento, o sea, fue escrito con mucha lentitud. Qué maravilla, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias y a que ti. termines muy bien tu viaje. Muchas y gracias. Buen regreso. Te agradezco mucho a ti la lectura atenta. Al contrario, Sí. me gustó bastante. Sí. Gracias. Escucharon, amigos, Los Umbrales por Liliana Muñoz, publicado por Tránsito, una opción buenísima para este fin de semana. Hasta pronto.